De nuevo, buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos en el mes de septiembre con el estudio de Lucas y vamos a seguir en el capítulo 12, el versículo 41 al 48. El tema que hoy encontramos en Lucas es tremendamente directo y responde precisamente a alguien que no ha entendido nada. Fijaos, Pedro, en el versículo 41, le preguntó: Señor, ¿has contado esta parábola solo para nosotros o para todos? Pedro lo ha interpretado para él, pero quiere saber si realmente se refiere a todo el mundo. Y la respuesta de Jesús es clarísima. Es para aquel que es llamado a servir a Dios, ya seáis vosotros o alguien que no esté entre vosotros, porque a veces somos tan cerrados de mente que pensamos que servir a Dios es solo para unos cuantos. Servir a Dios es para todos, donde estemos, como estemos, para vivir en aquella situación, en aquella circunstancia, lo que el Señor quiere de nosotros. Por lo tanto, aquí nos incluimos todos, porque Jesús aquí habla que todos debemos, todos sin excepción, fidelidad en el servicio. Pedro le preguntó: Señor, ¿has contado esta parábola solo para nosotros o para todos? Repito. Dijo el Señor. No le da una respuesta directa, sino le da una respuesta para que reflexione. Señor Jesús, lo que quiere es que interioricemos lo que nos enseña, que no lo sepamos de carretilla y externamente. ¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja al cargo de la servidumbre para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, encuentra cumpliendo con su deber. De verdad os digo que el amo le pondrá al cargo de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en volver, comienza a maltratar a los demás criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y emborracharse, el día que menos lo espera y a la hora que menos sabe, llegará su amo y le castigará. Le condenará a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que por ignorancia hace cosas que merece castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. Y a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. El personaje de las parábolas, el protagonista, es un criado, un servidor, con la capacidad suficiente para administrar bien. Es fiel y prudente, y es comparado con otra actitud que puede tener ese mismo criado, de imprudencia y de infidelidad. Hermanos, servir al Señor son dos caminos que podemos seguir. Y en ellos no hay medias tintas. O eres fiel al Señor o no lo eres. A medias, ser a medias en el servicio al Señor es no servirlo. Y repito la frase: o se sirve al Señor totalmente o no se sirve. No vale medias tintas. Hoy sí, mañana no, lo hago de esta manera, lo hago con desganas. No. Este criado
asume, el que es designado, asume ponerse al frente de la servidumbre y de la administración de la casa. Pero fijaos un detalle también, de todos los que son como él. El administrador no es diferente al que sirve. Los que servimos al Señor no somos ni mejores ni peores que otros que sirven. Todos somos llamados a servirle al Señor de igual manera. Y este detalle es interesante destacar, porque todos servimos a un solo y único Señor. Y la tentación del que es encargado de administrar a otro es precisamente creerse superior y no hacerlo encomendado por el amo, que era administrar, además administrar algo que no era suyo. Hay alguna parábola, si os viene a la memoria, también de administradores que han de dar cuentas al amo de su servicio. Es decir, es servir a sus consiervos. Esa frase, servir a sus consiervos, ha de ser central y capital para entender cómo ha de ser nuestro servicio a los demás. Aquí en el servicio no hay categorías. En el servicio no hay yo soy más que tú o menos que tú. En el servicio hay igualdad, porque servimos al mismo Dios y servimos a las mismas personas. Este administrador deja de ser fiel y prudente cuando aprovecha el retraso de su amo para golpear a sus consiervos, abusando de la confianza depositada en él. Son dos conductas posibles, pero una es la acertada. ¿Y qué pasa? Que cuando el amo llega y ve lo que está sucediendo, actúa en consecuencia y es castigado, nos dice el texto, con muchos golpes. Es castigado severamente. El verbo usado es dichotemeo y realmente tiene un significado muy interesante. Está hablando de cortar en dos, apartar. En el Antiguo Testamento la expresión que se usa también es cuando alguien comete un pecado grave, es cortado del pueblo, es separado, sesgado, apartado y arrinconado. Y Mateo apunta que lo echará con un detalle, con los hipócritas, porque en el fondo lo que ha actuado o la actuación de ese criado es pura hipocresía. Lo apartará de la comunidad porque no es digno de servir a su Señor, ni siquiera a sus consiervos. Hermanos y hermanas, la aplicación para nosotros, yo creo que casi no hace falta decirla, porque es muy clara. Todos somos siervos de un solo amo. Por lo tanto, todos los que queremos y deseamos y servimos en el Señor y al Señor y a los demás, todos somos consiervos. Y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. Primero con el amo, con el Señor, y después con los hermanos y hermanas. Sin embargo, hay una nota que deseo añadir esta tarde, que es interesantísimo. El griego utiliza un sustantivo que es oikonomos, ecónomo, administrador, es decir, aquel que administra los bienes económicos del amo. Por ese motivo es interesante entender también que no solamente se refiere a esos dones de servicio en la predicación, en el cuidado de los hermanos,
en sonido, en el canto, en la alabanza, bien, pero también en la parte económica. Abarca todo, todo. Y eso es tan interesante, tan importante, porque vemos en el capítulo 6 de Hechos una situación también interesante. Son elegidos 7 administradores para servir en la comunidad. A veces pensamos que servir en la comunidad es barrer, hacer esto, hacer lo otro, para aquí, para allí. Sí, eso es servir. ¿Cómo no? Y además tiene un valor extraordinario. Pero en el trasfondo es saber administrar lo que el Señor nos da. Y es un don poder barrer, poder administrar la economía, poder servir en la palabra, poder estar atento, porque estamos administrando todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance y para nosotros. Pedro, en este caso, del capítulo 6 de Hechos, recomienda a los miembros de la comunidad que sean buenos administradores. Fijaos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. Pedro, el que precisamente le hace la pregunta al Señor, dice, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de vosotros sirva a los demás según el don que haya recibido. Aquí no está hablando de don como hecho de cantidad más o menos, sino como don, como a aquello a lo que ha sido llamado para servir. La aplicación para nosotros en nuestro estudio de hoy es clarísimo. ¿Cómo administramos los dones que Dios nos da para servir a los demás? ¿Lo hago para la gloria de Dios o para mi propia gloria? Es preciosa. Examinémonos a la luz de esta parábola y lleguemos a nuestras conclusiones. Hay quien esta parábola de Lucas 12 la atribuye únicamente a los pastores, a aquellos que administran. Claro que hay que administrar, hay que atribuirlo a los pastores, pero hay que atribuirlo también a todo el mundo, porque los pastores somos aquellas personas que debemos de dar razón de la administración a Dios, como lo tiene que dar también aquella persona que está realizando una función de servicio en la iglesia. Pero esto no queda aquí. Este pasaje sigue en el versículo 47 y 48 y nos dice lo siguiente: el criado, y estar atento porque es tremendamente importante y yo diría hasta punzante este pasaje. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. ¿Sabes tú lo que el Señor quiere de ti? ¿Sabemos nosotros lo que el Señor quiere de nosotros? Y sigue: pero el criado que por ignorancia hace cosas que merece castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto frena radicalmente a aquellas personas que, ¿qué motivos internos tendrán? Desean
para su vanagloria y para su orgullo, ocupar lugares de administración en la Iglesia a los que realmente no han sido llamados. A ellos se les va a pedir más responsabilidad. Mirad, en el fondo, lo que nos pide, en resumen, es muy justo, porque refleja algo del sentido común. Si sabes lo que el Señor quiere de ti y no eres fiel, serás castigado según tu conocimiento. Y no vale la excusa de decir, yo no quiero saber más, porque contra más sé, más me va a exigir el Señor. Porque eso demuestra que sabes más de lo que crees y no quieres, ni mucho menos, ponerlo al servicio del Señor. Y si realmente no sabes, tu castigo, tu reprensión será proporcional. Y digo castigo, y cuando lo digo, me refiero a la corrección, a la educación que el Señor impone a los que le aman. Tremendo, hermanos y hermanas. Caer en manos del Dios vivo, ¿os acordáis de esa frase? Es extraordinariamente peligroso. ¿Cuántas personas se han creído que pueden, que deben, y no han recibido un llamamiento para realizar una función? Y el Señor los ha tenido que reprender mucho más fuerte, porque ellos creían que sabían, y no es así. En el fondo nos está llamando a la humildad y a la responsabilidad en el servicio. Y acaba el texto con una frase preciosa, versículo 48, segunda parte. A quien mucho se le da, a quien mucho se le da, y yo añadiría, y con permiso del Señor, a quien mucho cree que tiene, también se le pedirá mucho. Y pobre de ti o pobre de mí, si creemos que tenemos, y el Señor nos pide que lo pongamos en práctica, y al no haber sido llamados, no podemos hacerlo. Y dice algo precioso: a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. La seriedad que hemos de tener cuando delante del Señor pensamos, creemos que hemos sido llamados a un servicio es extraordinaria. No es un juego, hermanos y hermanas. No es algo que dices, bueno, pues sí, no tiene importancia, no. Si el Señor te ha dado, ponlo a su servicio. Si el Señor no te lo ha dado, no intentes hacerlo, porque vas a ser reprendido y muy fuerte. Pon al servicio del Señor lo que Él te da realmente, no lo que nosotros pensamos que nos ha dado. Y eso solo lo podrás saber si acudes a la palabra de Dios, si acudes en oración al Señor y si eres totalmente sincero y transparente delante del Señor para que Él te indique aquello que realmente Él quiere de ti. Lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere para ti y para los demás, es una bendición enorme. El Señor nos bendiga esta tarde y nos haga pensar un poco en cómo, cuándo, dónde y cómo prepararnos para el servicio al Señor. Amén.